multimillonario estéril dejó a su amada por Doctoria, pero 2 años después, algo ocurre. Alejandro suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Las palabras que estaba a punto de pronunciar le quemaban la garganta, pero sabía que no había vuelta atrás. Clara, mi amor, tenemos que hablar, dijo suavemente, despertando a la mujer de su sueño. Clara abrió los ojos lentamente, una sonrisa formándose en sus labios al ver a Alejandro. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció rápidamente al notar la expresión sombría en el rostro de su amado. ¿Qué pasa, Ale? Me estás asustando, murmuró Clara, incorporándose en la cama. Alejandro tomó una respiración profunda, sus ojos evitando los de Clara. He conocido a alguien, dijo finalmente, las palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir?, logró articular, su voz apenas un susurro. Su nombre es Valentina. Es doctora y creo que puedo ser más feliz con ella, continuó Alejandro, cada palabra una puñalada en el corazón de Clara. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, su mundo desmoronándose a su alrededor. Pero, Ale, ¿y nosotros? ¿Y nuestros planes? Pensé que íbamos a intentar la adopción, ¿qué? Alejandro la interrumpió, su voz quebrada por la emoción. Lo sé, Clara, lo sé. Pero mi esterilidad siempre ha sido un peso para nosotros. Con Valentina, siento que puedo empezar de nuevo, sin ese lastre. Clara se levantó de la cama, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Un lastre? ¿Eso es lo que he sido para ti? ¿Un recordatorio constante de tu esterilidad? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, un abismo de dolor y traición amenazando con tragarla. Vete, susurró Clara, su voz cargada de dolor y furia. Vete con tu doctora. Espero que encuentres la felicidad que aparentemente yo no pude darte. Alejandro intentó acercarse, pero Clara levantó una mano, deteniéndolo. No me toques. Solo, vete. Con el corazón pesado, Alejandro recogió su maleta ya preparada y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Clara, quien se había derrumbado en el suelo, sollozando incontrolablemente. Lo siento, Clara. De verdad lo siento, murmuró antes de cerrar la puerta tras de sí, dejando atrás no solo el apartamento, sino también años de amor y sueños compartidos. Mientras el ascensor descendía, llevándose a Alejandro lejos de la vida que había conocido, no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero ya era tarde para arrepentimientos. Una nueva vida lo esperaba, y con ella, la promesa de un futuro sin el constante recordatorio de su incapacidad para ser padre. Lo que Alejandro no sabía era que el destino tenía preparadas muchas sorpresas para él y Clara, y que esta separación era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y emocionante de lo que ninguno de los dos podía imaginar. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el apartamento vacío, marcando el inicio de una nueva y dolorosa realidad para Clara. Los días que siguieron se fundieron en una bruma de lágrimas y desesperación. Las paredes que una vez fueron testigos de risas y promesas de amor eterno ahora parecían burlarse de ella, recordándole a cada momento lo que había perdido. Clara se movía por el apartamento como un fantasma, arrastrando los pies, con la mirada perdida en un horizonte invisible. Sus amigos intentaban contactarla, pero ella había desconectado el teléfono, incapaz de enfrentar un mundo que seguía girando mientras el suyo se había detenido abruptamente. Una tarde, mientras miraba por la ventana la ciudad que continuaba su ritmo implacable, Clara susurró para sí misma, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo tirar todo por la borda? El silencio fue su única respuesta, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra que Alejandro pudiera haber dicho. Días después, su mejor amiga, Sofía, logró entrar al apartamento usando la llave de emergencia. Lo que encontró la dejó sin aliento. Clara, demacrada y pálida, sentada en el suelo rodeada de fotos y recuerdos de su vida con Alejandro. Clara, por Dios, ¿qué estás haciendo?, exclamó Sofía, corriendo hacia su amiga.
Clara levantó la mirada, sus ojos hinchados y rojos por el llanto. Estoy tratando de entender, Sophie. Tratando de encontrar el momento exacto en que dejé de ser suficiente para él. Sofía se arrodilló junto a Clara, abrazándola con fuerza. No, cariño. Tú siempre fuiste más que suficiente. Es él quien no supo valorarte. Clara se aferró a su amiga, dejando salir un sollozo desgarrador. Pero lo amo, Sophie. Lo amo tanto que duele respirar sin él. Lo sé, mi amor, lo sé, susurró Sofía, acariciando el cabello de Clara. Pero eres más fuerte que esto. No puedes dejar que él te destruya así. Clara se separó ligeramente, mirando a su amiga con una mezcla de dolor y determinación. Tienes razón. No puedo seguir así. Pero, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo olvido 5 años de mi vida? Sofía tomó las manos de Clara entre las suyas. No los olvidas, Clara. Los aceptas como parte de tu historia y aprendes de ellos. Pero ahora es momento de escribir un nuevo capítulo, uno en el que tú eres la protagonista. Clara asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quizás necesito alejarme de todo por un tiempo. Empezar de cero en otro lugar. ¿Y tu trabajo? ¿Tu vida aquí?, preguntó Sofía, preocupada. Clara miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en cada rincón del apartamento que guardaba un recuerdo de Alejandro. Mi vida aquí se acabó el día que él se fue, Sophie. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo, lejos de todo esto. Sofía abrazó a su amiga una vez más, sintiendo como la determinación comenzaba a reemplazar la desesperación en Clara. Te apoyaré en lo que decidas, mi amor. Pero prométeme que no te perderás a ti misma en el proceso. Clara esbozó una pequeña sonrisa, la primera en días. Te lo prometo. Esta vez, me encontraré a mí misma. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Clara comenzó a empacar sus cosas, decidida a dejar atrás el dolor y la traición. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba segura de una cosa: ya no sería la sombra de la mujer que Alejandro había abandonado. Era hora de renacer de sus cenizas, como un fénix, y mostrarle al mundo, y a sí misma, la fuerza que siempre había tenido dentro. Lo que Clara no podía imaginar era que su decisión de alejarse sería solo el primer paso en un camino lleno de giros inesperados, un camino que la llevaría de vuelta a enfrentar su pasado y a descubrir un futuro que nunca habría imaginado posible. Mientras Clara emprendía su viaje de autodescubrimiento, Alejandro se sumergía en su nueva vida con Valentina. Las luces de neón de la exclusiva discoteca madrileña parpadeaban al ritmo de la música, creando un ambiente de falsa euforia. Alejandro, vestido con un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de muchos, observaba a Valentina bailar en la pista. Su belleza era innegable, pero algo en su interior se sentía vacío. ¿Otro whisky, señor Montero?, preguntó el camarero, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro asintió distraídamente, sus ojos fijos en Valentina pero su mente vagando hacia recuerdos de noches tranquilas con Clara, compartiendo una botella de vino y risas sinceras. Valentina se acercó, su vestido de lentejuelas brillando bajo las luces. ¿Por qué esa cara tan seria, mi amor? Vamos a bailar. Alejandro forzó una sonrisa. Claro, cariño. Solo estoy un poco cansado. En la pista de baile, rodeado de cuerpos en movimiento y música ensordecedora, Alejandro se sintió más solo que nunca. Valentina se movía con gracia, ajena a la tormenta interior de su pareja. ¿Estás bien?, gritó Valentina sobre la música, notando finalmente la distracción de Alejandro. Sí, solo necesito un poco de aire, respondió él, separándose de ella y dirigiéndose hacia la terraza del club. Una vez fuera, Alejandro respiró profundamente, el aire fresco de la noche madrileña llenando sus pulmones. Se apoyó en la barandilla, mirando la ciudad que se extendía ante él, brillante y llena de vida. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como una losa. En ese momento, su teléfono vibró.
Era un mensaje de su asistente: señor Montero, recordatorio, mañana tiene la reunión con los inversores para el nuevo proyecto inmobiliario. Alejandro suspiró. Su vida, que desde fuera parecía perfecta, se sentía cada vez más como una jaula dorada. El dinero, el éxito, la bella doctora, nada de eso llenaba el vacío que crecía en su interior. Ale, ¿qué haces aquí solo? La voz de Valentina lo sacó de sus pensamientos. Se había acercado sin que él se diera cuenta. Solo pensaba en el trabajo de mañana, mintió Alejandro, incapaz de expresar la verdad de sus sentimientos. Valentina se acercó, rodeándolo con sus brazos. Siempre trabajando. Deberías relajarte más, disfrutar de la vida. Alejandro asintió, abrazándola de vuelta, pero su mente estaba en otro lugar. En otro tiempo. Con otra persona. Vamos adentro, sugirió Valentina. La noche es joven y quiero presumir de mi guapo multimillonario. Mientras se dejaba arrastrar de vuelta a la fiesta, Alejandro no pudo evitar pensar en Clara. ¿Dónde estaría? ¿Habría superado su ruptura? La culpa y el arrepentimiento comenzaban a hacer mella en él, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. La noche continuó, una mezcla borrosa de copas, risas forzadas y conversaciones superficiales. Alejandro interpretaba su papel a la perfección: el exitoso empresario, el novio atento, el alma de la fiesta. Pero por dentro, se sentía cada vez más perdido. Mientras la madrugada se acercaba y la fiesta llegaba a su fin, Alejandro y Valentina subieron a su lujoso coche. El chofer los llevaría a casa, a la mansión que Alejandro había comprado recientemente. Ha sido una noche maravillosa, dijo Valentina, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. Sí, maravillosa, repitió él mecánicamente, mirando por la ventana las calles desiertas de Madrid. En ese momento, pasaron frente a un parque donde Alejandro y Clara solían pasear los domingos. El recuerdo golpeó a Alejandro con fuerza, dejándolo sin aliento por un instante. ¿Estás bien?, preguntó Valentina, notando su tensión. Alejandro forzó otra sonrisa. Sí, solo estoy cansado. Ha sido un largo día. Mientras el coche se alejaba, llevándolo hacia su nueva vida, Alejandro no pudo evitar sentir que estaba dejando atrás mucho más que simples recuerdos. Estaba dejando una parte de sí mismo, una parte que temía nunca poder recuperar. Lo que Alejandro no sabía era que el destino tenía preparadas sorpresas que pronto pondrían a prueba sus decisiones y lo enfrentarían a las consecuencias de sus actos. La vida que creía haber dejado atrás estaba a punto de reaparecer de la manera más inesperada, cambiando el curso de su existencia para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Alejandro y Valentina se estableció en una rutina de lujo y apariencias, pero el vacío en el corazón de Alejandro crecía cada día más. Una mañana de domingo, mientras desayunaban en la terraza de su mansión con vistas a la ciudad, Valentina decidió abordar un tema que había estado evitando durante mucho tiempo. Ale, cariño, comenzó, su voz suave pero firme. He estado pensando, ¿has considerado la posibilidad de que formemos una familia? Alejandro casi se atraganta con su café. Levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Valentina, sabes que yo, bueno, que no puedo tener hijos. Valentina sonrió, tomando la mano de Alejandro entre las suyas. Lo sé, mi amor. Pero hay otras opciones. Como médica, conozco los avances en fertilización in vitro. Podríamos intentarlo. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. La idea de ser padre, un sueño que había enterrado hace mucho tiempo, resurgía con fuerza. Pero, ¿crees que funcionaría? Mi condición. La ciencia ha avanzado mucho, Ale, interrumpió Valentina, sus ojos brillando con esperanza. Podríamos al menos intentarlo. ¿No te gustaría tener un pequeño corriendo por la casa? Alejandro se quedó en silencio, su mente un torbellino de emociones. Por un lado, la posibilidad de ser padre lo llenaba de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Por otro,
El recuerdo de Clara y los sueños que habían compartido lo asaltó con fuerza. No lo sé, Val, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Es algo que tendría que pensar detenidamente. Valentina frunció el ceño, claramente decepcionada por la falta de entusiasmo de Alejandro. ¿Qué hay que pensar, Ale? Es una oportunidad maravillosa. Podríamos ser una familia de verdad. Las palabras de Valentina resonaron en la mente de Alejandro. ¿Una familia de verdad?, pensó. ¿Acaso lo que tengo ahora no es real? Dame tiempo, por favor, respondió Alejandro, levantándose de la mesa. Es una decisión importante y necesito procesarla. Valentina lo observó mientras se alejaba hacia el interior de la casa, su frustración evidente en su rostro. No tardes demasiado en decidirte, Ale, dijo en voz baja. El tiempo pasa para todos. Alejandro se encerró en su despacho, su mente un caos de pensamientos y emociones. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él. En algún lugar ahí afuera estaba Clara, la mujer que había amado y dejado atrás. ¿Qué pensaría ella si supiera que ahora consideraba tener un hijo con otra mujer? El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era su asistente. Señor Montero, tengo los documentos que solicitó sobre el proyecto en Barcelona. ¿Quiere que se los envíe ahora? Sí, por favor, respondió Alejandro, agradecido por la distracción. Mientras revisaba los documentos, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez un cambio de escenario era lo que necesitaba para aclarar sus pensamientos. Barcelona podría ser la oportunidad perfecta para escapar de la presión de Valentina y reflexionar sobre lo que realmente quería en su vida. Prepara todo, le dijo a su asistente por teléfono. Me voy a Barcelona mañana mismo. Cuando colgó, Alejandro se dio cuenta de que tenía que enfrentar a Valentina y explicarle su decisión. Sabía que no sería una conversación fácil, pero sentía que era necesaria. Mientras se preparaba para hablar con ella, no podía evitar sentir que estaba al borde de un precipicio, a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Lo que Alejandro no sabía era que su viaje a Barcelona no solo lo alejaría de Valentina y sus expectativas, sino que también lo acercaría a un destino que nunca habría imaginado. El futuro guardaba secretos que pronto saldrían a la luz, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el amor. 2 años habían pasado desde aquella decisión precipitada de partir a Barcelona. Alejandro se encontraba ahora en una lujosa fiesta de negocios en Madrid, rodeado de la élite empresarial española. El champán fluía libremente y las risas forzadas llenaban el aire, pero él se sentía extrañamente desconectado de todo. De repente, entre la multitud, un rostro familiar captó su atención. Su corazón dio un vuelco. Era Clara. Ella estaba allí, a pocos metros de distancia, tan hermosa como la recordaba, pero diferente. Había una nueva aura de confianza a su alrededor, una madurez que no estaba presente cuando la dejó. Clara conversaba animadamente con un grupo de ejecutivos, su risa genuina contrastando con la artificialidad que la rodeaba. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Sin pensarlo, se acercó lentamente hacia ella, como atraído por una fuerza invisible. Clara, dijo suavemente cuando estuvo lo suficientemente cerca. Ella se giró, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron, y una mezcla de emociones cruzó el rostro de Clara, sorpresa, dolor, y algo más que Alejandro no pudo descifrar. Alejandro, respondió ella, su voz controlada pero con un ligero temblor. ¡Qué sorpresa verte aquí! El grupo que rodeaba a Clara se dispersó discretamente, sintiendo la tensión en el aire. Yo, no esperaba encontrarte, balbuceó Alejandro, sintiéndose de repente inseguro, algo poco común en él. Clara esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. El mundo de los negocios es pequeño, ¿no crees? Aunque supongo que Barcelona no lo es tanto. Alejandro se sorprendió. ¿Cómo sabes que estuve en Barcelona? Las noticias vuelan, Alejandro.
Especialmente cuando se trata del multimillonario más famoso de España, respondió ella, con un toque de ironía en su voz. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir, tantas preguntas sin responder, tantas heridas sin cerrar. «¿Te ves bien, Clara?», dijo finalmente Alejandro, intentando romper la tensión. «Gracias», respondió ella secamente. «Tú también te ves igual». Alejandro sintió el peso de esas palabras. Igual. ¿Acaso no había cambiado en estos 2 años? ¿Seguía siendo el mismo hombre que la había dejado? «Clara, yo». Comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, Alejandro. Por favor, no digas nada», dijo Clara, su voz firme pero con un deje de tristeza. «Lo que sea que quieras decir, llega 2 años tarde». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La frialdad en la voz de Clara era peor que cualquier grito o insulto. «Entiendo», murmuró él, bajando la mirada. «Yo solo quería». «¿Qué querías, Alejandro?», preguntó Clara, su voz quebrándose ligeramente. «¿Disculparte? ¿Explicarte? ¿O simplemente aliviar tu conciencia?». Alejandro levantó la vista, encontrándose con los ojos de Clara llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Yo no lo sé», admitió finalmente. Clara asintió lentamente. «Esa siempre fue tu respuesta, ¿no?». «No lo sé». «No. Sabías si querías una familia, no sabías si me amabas lo suficiente, no sabías si podías ser feliz conmigo». Cada palabra era como una daga en el corazón de Alejandro. Quería explicarse, decirle que se había equivocado, que los últimos 2 años habían sido un infierno sin ella. Pero las palabras se atoraban en su garganta. «Clara, por favor», logró decir finalmente. «¿Podríamos hablar? En privado, quizás». Clara lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando la situación. Finalmente, soltó un suspiro. «Está bien», dijo. «Pero no aquí, no ahora. Te daré mi tarjeta. Si realmente quieres hablar, llámame mañana». Alejandro tomó la tarjeta que Clara le extendía, sus dedos rozándose por un instante, enviando una corriente eléctrica por su cuerpo. «Lo haré», prometió él. Clara asintió una vez más antes de girarse para marcharse. Pero antes de alejarse, se volvió hacia él una última vez. «Alejandro», dijo, su voz suave pero firme. «Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. No esperes encontrar a la misma mujer que dejaste atrás». Con esas palabras, Clara desapareció entre la multitud, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y una tarjeta que pesaba más que todo el oro del mundo. Mientras la veía alejarse, Alejandro no podía evitar sentir que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Pero, ¿estaba preparado para tomarla? ¿Y qué secretos guardaba Clara que habían cambiado tanto su vida en estos 2 años? El futuro era incierto, pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente al encuentro con Alejandro, Clara se encontraba en su apartamento, mirando por la ventana hacia las calles de Madrid. El sol brillaba, pero ella sentía una tormenta en su interior. El teléfono en su mano pesaba como plomo, sabía que en cualquier momento podría sonar con la llamada de Alejandro. «No puedo seguir así», murmuró para sí misma, apartándose de la ventana con determinación. Clara se dirigió a su estudio, un espacio lleno de libros y papeles. En el escritorio, un sobresellado llamó su atención. Lo tomó entre sus manos temblorosas, recordando la decisión que había tomado semanas atrás. En ese momento, el timbre del teléfono rompió el silencio. El corazón de Clara dio un vuelco. Era él. «Hola», contestó, intentando mantener la calma en su voz. «Clara, soy yo, Alejandro», la voz al otro lado sonaba nerviosa. «¿Podemos vernos hoy?». Clara cerró los ojos, tomando una respiración profunda. «Sí, creo que es necesario que hablemos». Acordaron encontrarse en un pequeño café en el centro de la ciudad.
Clara colgó el teléfono y miró de nuevo el sobre en sus manos. Con decisión, lo guardó en su bolso antes de salir. Horas más tarde, Clara estaba sentada en el café, su taza de té intacta frente a ella. Vio a Alejandro entrar, buscándola con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse por un momento. «Clara», dijo Alejandro, sentándose frente a ella. «Gracias por aceptar verme». «No estoy aquí por ti, Alejandro», respondió Clara con firmeza. «Estoy aquí por mí, porque necesito cerrar este capítulo de mi vida». Alejandro asintió, la culpa reflejada en sus ojos. «Lo entiendo. Yo he cometido muchos errores, Clara. Dejarte fue el peor de todos». Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «¿Y qué esperas que haga con esa información, Alejandro? ¿Que te perdone y volvamos a empezar como si nada hubiera pasado?» «No, yo». Alejandro titubeó. «Solo quería que supieras que me arrepiento. Que estos 2 años sin ti han sido un infierno». Clara soltó una risa amarga. «¿Un infierno? ¿Y cómo crees que fueron para mí, Alejandro? Me dejaste por otra mujer, destrozaste todos nuestros planes, nuestros sueños». «Lo sé, y lo siento tanto», comenzó Alejandro, pero Clara lo interrumpió. «No, déjame terminar», dijo ella, sacando el sobre de su bolso. «Mientras tú te arrepentías, yo tomé una decisión. Una decisión que cambiará mi vida para siempre». Alejandro miró el sobre con curiosidad y temor. «¿Qué es eso?». Clara tomó aire antes de responder. «Es una confirmación. Voy a ser madre, Alejandro». El shock en el rostro de Alejandro era evidente. «¿Qué? Pero, ¿cómo?». «Fertilización in vitro», respondió Clara, su voz mezclando orgullo y desafío. «Decidí que no necesitaba a un hombre para cumplir mi sueño de ser madre. Y ciertamente no te necesitaba a ti». Alejandro se quedó sin palabras, su mente intentando procesar la información. «Clara, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió ella, poniéndose de pie. «Solo quería que lo supieras. No porque necesite tu aprobación o tu ayuda, sino porque quiero que entiendas que he seguido adelante. Que la Clara que dejaste atrás ya no existe». Antes de que Alejandro pudiera responder, Clara ya se dirigía hacia la salida. Se detuvo en la puerta y se giró una última vez. «Adiós, Alejandro. Espero que encuentres la felicidad que buscabas. Yo ya he encontrado la mía». Con esas palabras, Clara salió del café, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y el peso de sus decisiones pasadas. Mientras caminaba por las calles de Madrid, Clara sentía una mezcla de emociones: liberación, miedo, esperanza. No sabía qué le deparaba el futuro como madre soltera, pero estaba lista para enfrentarlo. Lo que Clara no podía imaginar era que el destino tenía preparadas más sorpresas. Su decisión de ser madre no solo cambiaría su vida, sino que también desencadenaría una serie de eventos que la llevarían de vuelta a enfrentarse con su pasado de maneras que nunca habría imaginado. Las semanas pasaron, y la noticia de que Clara esperaba un hijo se extendió rápidamente en sus círculos sociales. Alejandro, por su parte, se sumió en un torbellino de emociones confusas, incapaz de procesar completamente la información que Clara le había dado. Una tarde, mientras revisaba distraídamente unos documentos en su oficina, su asistente entró con un sobre en la mano. «Señor Montero, ha llegado esto para usted. Es de la Clínica de Fertilidad San Rafael». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué la clínica le enviaba correspondencia a él? Con un nudo en la garganta, abrió el sobre y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par, el color abandonando su rostro. «No puede ser», murmuró, releyendo el documento una y otra vez. El papel temblaba en sus manos mientras intentaba procesar la información. Según el informe, él, Alejandro Montero,
era el donante de esperma que Clara había utilizado para su fertilización in vitro. ¿Cómo es posible?, se preguntó en voz alta, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sin pensarlo dos veces, tomó su teléfono y marcó el número de Clara. Después de varios tonos, ella contestó. «¿Alejandro? ¿Qué quieres?». La voz de Clara sonaba cautelosa. «Clara, tenemos que hablar». «Es urgente», dijo Alejandro, su voz temblorosa. «Alejandro, ya te dije que...». «Es sobre tu embarazo», la interrumpió él. «Acabo de recibir una carta de la Clínica San Rafael». «Clara, yo soy el padre biológico de tu hijo». Un silencio sepulcral se instaló en la línea. Alejandro podía escuchar la respiración entrecortada de Clara al otro lado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella finalmente, su voz apenas un susurro. «La clínica me envió un informe. Aparentemente, el esperma que usaste para tu fertilización in vitro era mío. No sé cómo pasó, pero el informe es claro». «Esto no puede estar pasando», murmuró Clara, más para sí misma que para Alejandro. «Clara, por favor, necesitamos vernos. Tenemos que hablar sobre esto». Después de un momento que pareció una eternidad, Clara respondió, «Está bien. Nos vemos en 1 hora en el parque cerca de mi casa». 1 hora después, Alejandro caminaba nerviosamente por el parque. Vio a Clara acercarse, su rostro una mezcla de confusión y angustia. «Muéstrame el informe», dijo ella sin preámbulos. Alejandro le entregó el documento. Clara lo leyó rápidamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó, su voz quebrándose. «Se suponía que era un donante anónimo». «No lo sé, Clara». «Pero esto cambia todo», dijo Alejandro, su voz mezclando emoción y miedo. «Ese bebé es nuestro hijo». Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones, ira, confusión, y algo más que Alejandro no pudo descifrar. «No, Alejandro», dijo ella finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Este bebé es mío. Tú renunciaste a la oportunidad de ser padre cuando me dejaste. Pero Clara, no puedes negarme». «¿Negarte qué?», interrumpió ella. «¿El derecho a aparecer de repente en nuestras vidas? ¿A jugar a ser padre cuando te convenga? No, Alejandro. Las cosas no funcionan así». Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado y dolido. «Clara, por favor. Sé que cometí errores, pero esto es diferente. Es nuestro hijo». Clara lo miró fijamente, su rostro una máscara de determinación. «Necesito tiempo para procesar esto, Alejandro. No puedes esperar que de repente todo cambie porque resulta que eres el donante». «Entiendo», dijo él suavemente. «Pero por favor, Clara, no me dejes fuera de esto. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo». Clara asintió lentamente. «Necesito pensar. Esto es demasiado. Te llamaré cuando esté lista para hablar». Con esas palabras, Clara se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro solo en el parque, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Mientras la veía alejarse, Alejandro se dio cuenta de que su vida había dado un giro completo. El destino le había dado una segunda oportunidad de ser padre, de ser parte de la vida de Clara nuevamente. Pero, ¿sería capaz de aprovecharla? ¿O sus errores del pasado le costarían esta nueva oportunidad? Lo que Alejandro no sabía era que esta revelación era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación con Clara, sino también su propia identidad y sus valores más profundos. Los días siguientes a la revelación fueron un tormento para Alejandro. Cada minuto que pasaba sin noticias de Clara era una agonía. Se encontraba constantemente mirando su teléfono, esperando una llamada o un mensaje que no llegaba. Su mente era un campo de batalla entre la esperanza y el miedo, entre el deseo de ser padre y el temor de ser rechazado nuevamente. Una noche, mientras daba vueltas en su despacho, incapaz de concentrarse en el trabajo, el timbre de su teléfono rompió el silencio. Era Clara.
Clara, respondió Alejandro, su voz temblorosa. Alejandro, la voz de Clara sonaba cansada. Creo que es hora de que hablemos. Acordaron encontrarse en un pequeño café discreto en las afueras de la ciudad. Alejandro llegó primero, sus nervios a flor de piel. Cuando vio a Clara entrar, su corazón dio un vuelco. Ella se veía hermosa, con un ligero brillo en su rostro que Alejandro asoció inmediatamente con su embarazo. «Hola», dijo Clara, sentándose frente a él. «Hola», respondió Alejandro, luchando por mantener la compostura. «Gracias por acceder a verme». Clara asintió, sus ojos estudiando el rostro de Alejandro. «He estado pensando mucho, Alejandro. Sobre nosotros, sobre el bebé, sobre todo». Alejandro contuvo la respiración, esperando que Clara continuara. «No puedo negar que tienes un derecho biológico sobre este niño», dijo Clara finalmente. «Pero necesito que entiendas algo, la paternidad es mucho más que genética. Es compromiso, es amor incondicional, es estar presente en las buenas y en las malas». «Lo sé, Clara», interrumpió Alejandro. «Y quiero eso. Quiero ser un padre de verdad para nuestro hijo». Clara levantó una mano, deteniendo sus palabras. «Déjame terminar, por favor. Estoy dispuesta a darte una oportunidad, Alejandro. Pero con condiciones». Los ojos de Alejandro se iluminaron con esperanza. «Lo que sea, Clara. Haré lo que sea». «Primero», comenzó Clara, su voz firme, «necesito saber que esto no es un capricho para ti. Que no vas a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles». Alejandro asintió vigorosamente. «Te lo prometo, Clara. Estoy comprometido con esto, al 100%. Segundo», continuó ella, «no esperes que volvamos a estar juntos. Esto es sobre el bebé, no sobre nosotros». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Alejandro, pero asintió, entendiendo la posición de Clara. «Y tercero», dijo Clara, su voz suavizándose un poco, «necesito que entiendas que esto será en mis términos. Yo soy quien lleva a este bebé, quien ha estado preparándose para ser madre. Tu papel será el que yo decida que es apropiado». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Parte de él quería protestar, reclamar sus derechos como padre. Pero sabía que no estaba en posición de exigir nada. «Entiendo», dijo finalmente. «Acepto tus condiciones, Clara. Solo quiero la oportunidad de ser parte de la vida de nuestro hijo». Clara lo miró fijamente, buscando la sinceridad en sus ojos. Después de un momento que pareció una eternidad, asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Empezaremos poco a poco. Podrás venir a las citas médicas, si quieres. Y hablaremos sobre cómo manejaremos las cosas una vez que nazca el bebé». Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Gracias, Clara. No te defraudaré. Ni a ti, ni a nuestro hijo». Clara esbozó una pequeña sonrisa, la primera que Alejandro veía en mucho tiempo. «Eso espero, Alejandro. Por el bien de todos». Mientras se despedían, Alejandro sintió una mezcla de emociones, alivio, esperanza, pero también miedo. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Tendría que demostrar que realmente había cambiado, que podía ser el padre que su hijo merecía. Lo que Alejandro no sabía era que este acuerdo con Clara era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre el amor y sobre lo que realmente significa ser padre. El destino tenía preparadas más sorpresas, y la vida de ambos estaba a punto de dar un giro inesperado que ninguno de los dos podría haber imaginado. Los meses pasaron, y el embarazo de Clara avanzaba sin complicaciones. Alejandro, fiel a su palabra, asistía a cada cita médica, escuchando con atención cada explicación del doctor y maravillándose con cada ecografía. Sin embargo, la tensión entre él y Clara seguía siendo palpable, una mezcla de resentimientos pasados y esperanzas cautelosas para el futuro. Una tarde de otoño, mientras Clara descansaba en el sofá de su apartamento después de una cita médica particularmente agotadora, el timbre sonó.
Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Alejandro, quien sostenía una pequeña caja en sus manos. Alejandro, dijo Clara, sorprendida. No te esperaba hoy. Lo sé, respondió él, con una sonrisa tímida. Pero quería traerte algo. ¿Puedo pasar? Clara dudó por un momento, pero finalmente asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Alejandro caminó hacia la sala, notando los cambios en el apartamento, una cuna a medio armar en una esquina, libros sobre crianza en la mesa de café, y un suave peluche en el sofá. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro, su voz llena de genuina preocupación. Cansada, admitió Clara, sentándose en el sofá. Pero bien. El doctor dice que todo va según lo esperado. Alejandro asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Me alegro. Yo, te traje algo. Le entregó la caja a Clara, quien la abrió con curiosidad. Dentro había un pequeño álbum de fotos, bellamente decorado. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, pasando las páginas. Es un álbum para el bebé, explicó Alejandro. Pensé que podríamos empezar a llenarlo juntos. Con ecografías, fotos de la pancita, momentos especiales. Clara sintió un nudo en la garganta. El gesto era tan Southfield, tan diferente del Alejandro que recordaba. Es precioso, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Clara, sé que las cosas entre nosotros no son fáciles. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto. Con nuestro hijo. Con ser el padre que merece. Clara lo miró, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Alejandro, yo. En ese momento, Clara sintió un movimiento en su vientre. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, alarmado. El bebé, dijo Clara, llevándose una mano al vientre. Está pateando. Sin pensarlo, Clara tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre su vientre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ambos contuvieron la respiración hasta que sintieron otro movimiento, esta vez más fuerte. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Es increíble, susurró, su voz quebrada por la emoción. Clara, también con lágrimas en los ojos, asintió. Por un breve instante, todos los problemas del pasado parecieron desvanecerse. En ese momento, solo existían ellos y el milagro de la vida que habían creado juntos. Creo, dijo Clara suavemente, que le gusta tu voz. Alejandro la miró, una sonrisa iluminando su rostro. ¿Puedo hablarle? Clara asintió, y Alejandro se inclinó hacia su vientre. Hola, pequeño, dijo suavemente. Soy tu papá. No puedo esperar para conocerte. Mientras Alejandro hablaba, Clara lo observaba, sintiendo cómo las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. No estaba lista para perdonar completamente, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Alejandro, dijo Clara cuando él terminó de hablar. Creo que podríamos intentar ser amigos. Por el bien del bebé. Alejandro la miró, sus ojos brillando con gratitud y esperanza. Me encantaría eso, Clara. Gracias. Mientras compartían ese momento, ninguno de los dos podía imaginar los desafíos que aún les esperaban. El camino hacia la paternidad y la reconciliación estaría lleno de obstáculos, pero también de momentos de alegría inesperada. El destino tenía preparadas más sorpresas para Clara y Alejandro, y su historia estaba lejos de terminar. A medida que el embarazo de Clara avanzaba, Alejandro se encontraba cada vez más inmerso en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la emoción de convertirse en padre crecía día a día, pero por otro, la culpa por sus acciones pasadas y el miedo a no estar a la altura de las circunstancias lo atormentaban constantemente. Una noche, mientras caminaba por las calles de Madrid después de acompañar a Clara a una clase de preparación para el parto, Alejandro se detuvo frente a una tienda de artículos para bebés. Su reflejo en el escaparate le devolvió la mirada de un hombre atormentado.
¿En qué me he convertido?, murmuró para sí mismo, observando los diminutos zapatitos y ropitas que se exhibían. De repente, su teléfono sonó. Era Clara. ¿Clara? ¿Está todo bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Sí, Alejandro, todo está bien, respondió ella, su voz suave pero con un toque de ansiedad. Es solo que, ¿podrías venir un momento? Necesito hablar contigo. Sin dudarlo, Alejandro se dirigió al apartamento de Clara. Al llegar, la encontró sentada en el sofá, rodeada de álbumes de fotos y recuerdos. ¿Qué pasa, Clara?, preguntó, sentándose a su lado. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de nostalgia y miedo. Alejandro, he estado pensando, ¿y si no soy una buena madre? ¿Y si cometemos los mismos errores que nuestros padres? Alejandro sintió que su corazón se encogía. Por primera vez, vio a Clara vulnerable, expresando los mismos miedos que él había estado guardando. Clara, dijo suavemente, tomando su mano sin pensarlo, serás una madre maravillosa. Lo sé porque te conozco. Eres fuerte, cariñosa y valiente. Clara apretó su mano, agradecida por el gesto. Pero tú, ¿cómo puedes estar tan seguro de que serás un buen padre? Después de todo lo que ha pasado. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La pregunta que tanto temía finalmente había sido formulada. La verdad es que no lo sé, Clara, admitió, su voz quebrándose. Tengo miedo. Miedo de fallar, de no estar a la altura, de ser como mi padre. Clara lo miró sorprendida. Nunca antes Alejandro había hablado de sus propios miedos. Pero sé una cosa, continuó él, mirándola a los ojos. Haré todo lo que esté en mi poder para ser el padre que nuestro hijo merece. Aprenderé, creceré, y si cometo errores, los enfrentaré y los corregiré. No huiré más, Clara. No de ti, no de nuestro hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Clara. Oh, Alejandro, susurró. Sin pensarlo, Alejandro la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, Clara no se resistió. Se quedaron así por un momento, compartiendo sus miedos y esperanzas en silencio. Lo haremos juntos, dijo finalmente Alejandro, separándose suavemente. Tal vez no seamos perfectos, pero amaremos a este bebé con todo nuestro corazón. Y eso es lo más importante, ¿no crees? Clara asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Tienes razón. Lo haremos juntos. Mientras se despedían esa noche, ambos sintieron que algo había cambiado. No era amor, no todavía, pero era un entendimiento mutuo, una promesa silenciosa de enfrentar juntos los desafíos que vendrían. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino les tenía preparada una prueba aún mayor. Una prueba que pondría a prueba su recién descubierta unidad y que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El camino hacia la paternidad y la reconciliación apenas comenzaba, y las sorpresas que les esperaban estaban lejos de terminar. El tiempo seguía su curso implacable, y el embarazo de Clara entraba en su 7º mes. Alejandro, fiel a su palabra, se había convertido en un apoyo constante, asistiendo a cada cita médica y preparándose meticulosamente para la llegada del bebé. Sin embargo, una sombra de duda persistía en su mente, un secreto que llevaba guardando desde hacía semanas. Una mañana soleada, Alejandro se encontraba en la sala de espera del hospital, aguardando los resultados de sus últimos exámenes médicos. El nerviosismo lo consumía, sus manos sudorosas jugando con el borde de su camisa. Señor Montero, llamó la enfermera, el doctor lo recibirá ahora. Con el corazón latiendo fuertemente, Alejandro entró en el consultorio. El doctor lo recibió con una sonrisa enigmática. Señor Montero, tengo noticias sorprendentes para usted, comenzó el médico, revisando los papeles frente a él. Según estos resultados, su condición de esterilidad ha mejorado significativamente. De hecho, diría que ya no es estéril. Alejandro se quedó sin aliento, incapaz de procesar la información. ¿Qué está diciendo, doctor? ¿Cómo es posible?
El médico se inclinó hacia adelante, su tono profesional pero amable. A veces, la esterilidad puede ser temporal o reversible. En su caso, parece que los tratamientos que recibió en el pasado, combinados con cambios en su estilo de vida, han tenido un efecto positivo. Sus niveles de esperma son ahora normales y viables. Alejandro se dejó caer en la silla, abrumado por la noticia. Pero, el bebé de Clara, ¿cómo? Señor Montero, interrumpió el doctor gentilmente, la concepción de su hijo con la señorita Clara fue, efectivamente, a través de inseminación artificial. Pero este diagnóstico significa que, en el futuro, podría concebir de manera natural si así lo desea. Saliendo del hospital, Alejandro caminaba sin rumbo fijo, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo afectaría esto su relación con Clara? ¿Cambiaría la forma en que veían su futura paternidad? Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al parque donde solía pasear con Clara en los viejos tiempos. Se sentó en un banco, observando a las familias que disfrutaban del día soleado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara: ¿todo bien en tu chequeo? ¿Nos vemos luego para cenar? Alejandro miró el mensaje, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Debería contarle? ¿Cómo reaccionaría ella? Con dedos temblorosos, respondió: ¿todo bien? Sí, cenemos juntos. Tengo algo importante que contarte. Esa noche, en el apartamento de Clara, Alejandro se paseaba nerviosamente mientras ella preparaba la mesa. Alejandro, me estás poniendo nerviosa, dijo Clara, notando su inquietud. ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal con tu salud? Alejandro se detuvo, mirándola a los ojos. No, Clara. De hecho, es todo lo contrario. Tomó una respiración profunda antes de continuar. El doctor me ha dicho hoy que ya no soy estéril. Clara dejó caer el plato que sostenía, el estruendo del cristal rompiéndose llenando el silencio que siguió a la revelación. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Alejandro se acercó a ella, ayudándola a sentarse en el sofá. Al parecer, mi condición ha mejorado. Puedo tener hijos de forma natural ahora. Clara lo miró fijamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Pero, nuestro bebé sigue siendo nuestro, Clara, interrumpió Alejandro, tomando sus manos. Esto no cambia nada respecto a él. Solo significa que tengo una segunda oportunidad. Una oportunidad que pensé que nunca tendría. Clara retiró sus manos suavemente, levantándose del sofá. Se acercó a la ventana, dando la espalda a Alejandro. ¿Y qué piensas hacer con esa segunda oportunidad?, preguntó, su voz cargada de emoción. Alejandro se quedó en silencio por un momento, consciente de que su respuesta podría cambiar todo entre ellos. No lo sé, Clara, admitió finalmente. Lo único que sé es que quiero ser el mejor padre posible para nuestro hijo. Y que no puedo imaginar tener otro hijo con nadie que no seas tú. Clara se giró lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alejandro. El silencio que siguió estaba cargado de tensión y posibilidades. Ambos sabían que esta revelación abría un nuevo capítulo en su complicada historia, un capítulo lleno de incertidumbre pero también de esperanza. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era cómo esta nueva realidad afectaría no solo su relación, sino también sus planes para el futuro y la vida del bebé que estaban esperando. El destino, una vez más, había lanzado los dados, y ahora les tocaba a ellos decidir cómo jugar sus cartas. Los días siguientes a la revelación de Alejandro fueron tensos. Clara se mantuvo distante, procesando la noticia en silencio. Alejandro, por su parte, se debatía entre la emoción de su nueva condición y el miedo a perder lo que había construido con Clara. Una tarde, mientras Clara descansaba en el sofá, acariciando su vientre abultado, el timbre sonó. Era Alejandro. Hola, dijo él, con una sonrisa tímida. ¿Puedo pasar? Clara asintió, haciéndose a un lado. Alejandro entró,
llevando una bolsa de compras. Te traje algunas frutas y esos yogures que te gustan, dijo, colocando la bolsa en la cocina. Gracias, respondió Clara, su voz suave pero distante. Alejandro se sentó en el sillón frente a ella, el silencio pesado entre ellos. Clara, comenzó finalmente, creo que necesitamos hablar sobre todo esto. Clara levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. ¿Qué hay que decir, Alejandro? ¿Que ahora puedes tener todos los hijos que quieras? ¿Que ya no necesitas estar aquí? La dureza en su voz sorprendió a Alejandro. No, Clara, no es eso en absoluto. ¿Tú qué, Alejandro?, interrumpió Clara, las emociones finalmente desbordándose. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Que de repente todo será como antes? Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz llena de emoción. No, Clara. Sé que nada será como antes. Pero quiero que entiendas algo, este bebé, nuestro hijo, es lo más importante para mí. No importa cómo fue concebido. Clara lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Y qué pasa con tu nueva condición? ¿No quieres aprovecharla? Alejandro se levantó, acercándose a Clara y arrodillándose frente a ella. Clara, escúchame. Sí, estoy emocionado por poder tener hijos. Pero eso no cambia lo que siento por este bebé, por nuestro hijo. Y ciertamente no cambia lo que siento por ti. Clara contuvo la respiración, sorprendida por la intensidad en la voz de Alejandro. La paternidad, continuó Alejandro, no se trata de biología o de cómo se concibe un hijo. Se trata de amor, de compromiso, de estar ahí cada día. Y eso es lo que quiero hacer, Clara. Quiero estar ahí para nuestro hijo, para ti, si me lo permites. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Alejandro, yo tengo miedo. Miedo de confiar de nuevo, de que todo esto sea temporal. Alejandro tomó suavemente las manos de Clara entre las suyas. Lo sé, y lo entiendo. He cometido errores, Clara, errores que nos han lastimado a ambos. Pero te prometo, aquí y ahora, que no volveré a fallarte. A ninguno de los dos. Clara lo miró, buscando en sus ojos algún signo de duda o engaño. Pero todo lo que vio fue sinceridad y determinación. Alejandro, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, la paternidad va más allá de la sangre. Es una elección diaria, un compromiso constante. ¿Estás realmente preparado para eso? Alejandro asintió, sus ojos nunca dejando los de Clara. Lo estoy. Quiero ser el padre que nuestro hijo merece, Clara. Y quiero ser el hombre que tú mereces, si me das la oportunidad. Clara cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Alejandro se asentaran. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva resolución en ellos. Está bien, dijo suavemente. Hagámoslo. Paso a paso, día a día. Pero Alejandro, esta es tu última oportunidad. No solo conmigo, sino con nuestro hijo. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de emoción y gratitud. No la desperdiciaré, Clara. Te lo prometo. Mientras se abrazaban, ambos sintieron que algo había cambiado. No era un final feliz, no todavía, pero era un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de posibilidades y de amor. Lo que no sabían era que el destino aún tenía más pruebas para ellos. El camino hacia la verdadera reconciliación y la construcción de una familia estaría lleno de obstáculos, pero también de momentos de alegría inesperada. Y mientras el bebé crecía en el vientre de Clara, también crecía la promesa de un futuro que ninguno de los dos habría imaginado posible. El tiempo pasó volando y, antes de que se dieran cuenta, Clara estaba en su 9º mes de embarazo. La tensión y la emoción se palpaban en el aire mientras esperaban la llegada de su hijo. Una noche, mientras Alejandro y Clara cenaban tranquilamente en el apartamento de ella, Clara sintió una fuerte contracción que la hizo doblarse de dolor. Alejandro, exclamó, agarrando el borde de la mesa.
Creo que es hora. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, una mezcla de miedo y emoción inundando su rostro. ¿Estás segura? ¿Ya viene el bebé? Clara asintió, respirando profundamente mientras otra contracción la sacudía. Sí, estoy segura. Necesitamos ir al hospital ahora. En un frenesí de movimiento, Alejandro ayudó a Clara a ponerse de pie, agarró la maleta preparada para el hospital y la guió hacia el coche. El viaje al hospital fue una mezcla de tensión y anticipación, con Alejandro alternando entre conducir con cuidado y lanzar miradas preocupadas a Clara. Ya en el hospital, las horas pasaron lentamente. Clara luchaba contra el dolor de las contracciones, mientras Alejandro permanecía a su lado, sosteniendo su mano y ofreciendo palabras de aliento. «Lo estás haciendo genial, Clara», susurró Alejandro, limpiando el sudor de la frente de Clara. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Clara lo miró, sus ojos llenos de determinación y miedo. «No me dejes, Alejandro. No puedo hacer esto sola». «Nunca», prometió Alejandro, apretando su mano. «Estoy aquí, contigo, hasta el final». Las horas se convirtieron en un borrón de dolor, ánimos y expectación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto de un bebé llenó la habitación. «Es un niño», anunció la doctora, sosteniendo al pequeño recién nacido. Alejandro y Clara se miraron, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. La doctora colocó al bebé sobre el pecho de Clara, y ambos padres se maravillaron ante la pequeña vida que habían creado. «Es perfecto», susurró Clara, acariciando suavemente la cabeza del bebé. Alejandro se inclinó, besando la frente de Clara y luego la de su hijo. «Gracias», dijo con voz entrecortada. «Gracias por darme este regalo». Mientras sostenían a su hijo, al que decidieron llamar Mateo, Alejandro y Clara sintieron que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. El amor que sentían por ese pequeño ser era abrumador, borrando momentáneamente todos los problemas del pasado. Sin embargo, cuando la emoción inicial comenzó a asentarse, Clara notó una sombra de preocupación en los ojos de Alejandro. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente, meciendo a Mateo en sus brazos. Alejandro dudó por un momento antes de responder. «Es solo que, ahora que Mateo está aquí, todo se siente tan real. Y tengo miedo, Clara. Miedo de no ser el padre que él merece». Clara lo miró con ternura. «Alejandro, el hecho de que tengas ese miedo demuestra cuánto te importa. Seremos padres juntos, aprenderemos juntos. No tienes que ser perfecto, solo tienes que estar aquí, amarlo y hacer tu mejor esfuerzo». Alejandro asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Tienes razón. Lo haremos juntos». Mientras observaban a su hijo dormir, ambos sintieron una mezcla de amor, miedo y esperanza. Sabían que el camino por delante no sería fácil, que aún había heridas que sanar y confianza que reconstruir. Pero en ese momento, con Mateo en sus brazos, sentían que podían enfrentar cualquier desafío. Lo que no sabían era que el nacimiento de Mateo era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa que traería alegrías inesperadas, pero también desafíos que pondrían a prueba su compromiso como padres y su relación en formas que nunca habrían imaginado. El verdadero viaje de la paternidad apenas comenzaba, y con él, una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Los meses que siguieron al nacimiento de Mateo fueron una montaña rusa de emociones para Alejandro y Clara. Las noches sin dormir, los llantos interminables y los momentos de pura alegría se mezclaban en un torbellino de nueva paternidad. Alejandro se esforzaba por estar presente, dividiendo su tiempo entre el trabajo y su nueva familia, pero la sombra del pasado aún pesaba sobre ellos. Una noche, mientras Clara alimentaba a Mateo en la penumbra de la habitación, Alejandro entró silenciosamente, con ojeras visibles bajo sus ojos. «¿Cómo están mis dos amores?», susurró, acercándose con cautela. Clara levantó la vista, una sonrisa cansada en sus labios. «Aquí estamos, sobreviviendo otra noche». Alejandro se sentó al borde de la cama, observando a su hijo con una mezcla de amor y temor. «Es increíble cómo algo tan pequeño puede cambiar toda nuestra vida»,
¿verdad? Clara asintió, pero notó la tensión en la voz de Alejandro. ¿Qué pasa, Ale? Te noto preocupado. Alejandro suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. Es solo que, a veces siento que no estoy haciendo lo suficiente. Que no estoy aquí tanto como debería. Clara lo miró con comprensión. Estás haciendo todo lo que puedes, Alejandro. Trabajas duro para mantenernos y aún así pasas cada momento libre con nosotros. Pero no es suficiente, ¿verdad?, respondió Alejandro, la frustración evidente en su voz. Debería estar aquí más, debería saber cómo calmarlo cuando llora, debería. Alejandro, interrumpió Clara suavemente, la paternidad no es una competencia. Estás aprendiendo, ambos lo estamos. Lo importante es que estás aquí, que lo intentas. Alejandro miró a Mateo, que ahora dormía plácidamente en los brazos de Clara. Tengo miedo, Clara. Miedo de no ser el padre que él merece, de cometer los mismos errores que cometí contigo. Clara extendió su mano libre, tomando la de Alejandro. El hecho de que tengas ese miedo demuestra cuánto te importa. Eres un buen padre, Alejandro. Mateo lo sabe, yo lo sé. Alejandro apretó la mano de Clara, agradecido por sus palabras. Sin embargo, una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas finalmente salió a la superficie. Clara, comenzó, su voz apenas un susurro, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? ¿Crees que podremos ser una familia de verdad? El silencio que siguió a su pregunta pareció durar una eternidad. Clara miró a Mateo, luego a Alejandro, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Alejandro, dijo finalmente, el perdón es un proceso. Hemos avanzado mucho, pero las heridas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana. En cuanto a ser una familia, ya lo somos. Tal vez no de la manera tradicional, pero Mateo tiene dos padres que lo aman incondicionalmente. Alejandro asintió, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. Entiendo. Y prometo que seguiré esforzándome cada día para ser mejor, para ti y para Mateo. Clara sonrió suavemente. Lo sé. Y eso es lo que importa. Mientras observaban a su hijo dormir, ambos sintieron una conexión que iba más allá de las palabras. No era perfecto, aún había mucho por resolver, pero en ese momento, en la quietud de la noche, se sintieron más cerca de ser una familia de lo que jamás habían estado. Sin embargo, lo que no sabían era que el destino tenía preparadas más pruebas para ellos. La paternidad traería desafíos que pondrían a prueba su compromiso y su relación de maneras que nunca habrían imaginado. Y mientras Mateo crecía, también crecerían las complejidades de su situación, llevándolos por un camino lleno de sorpresas, alegrías y decisiones difíciles que definirían el futuro de su pequeña familia. Los meses pasaron, y Mateo crecía rápidamente, llenando la vida de Alejandro y Clara de alegría y desafíos. Una tarde de domingo, mientras los tres disfrutaban de un picnic en el parque, Alejandro observaba a Clara jugar con Mateo, su risa mezclándose con los gorjeos del pequeño. En ese momento, sintió que su corazón se hinchaba de amor y anhelo. Clara, dijo suavemente, cuando ella se acercó con Mateo en brazos, ¿podemos hablar? Clara notó la seriedad en su voz y asintió, sentándose a su lado mientras Mateo jugaba con un juguete. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó, una nota de preocupación en su voz. Alejandro tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. Clara, estos últimos meses han sido increíbles. Ver crecer a Mateo, estar contigo, me he dado cuenta de que no quiero que esto termine nunca. Clara lo miró, sus ojos mezclando curiosidad y cautela. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Quiero que seamos una familia de verdad. Tú, yo y Mateo. Quiero estar ahí cada mañana cuando despiertes, cada noche cuando Mateo se duerma. Quiero intentarlo de nuevo, Clara. Nosotros. El silencio que siguió pareció eterno. Clara miró a Mateo,
luego de vuelta a Alejandro, sus ojos llenos de emociones conflictivas. Alejandro, comenzó finalmente, su voz suave pero firme, aprecio todo lo que has hecho estos meses. Has sido un padre maravilloso para Mateo y has demostrado que has cambiado. Pero, repitió Alejandro, sintiendo que su corazón se hundía. Pero no es tan simple, continuó Clara. Hemos pasado por mucho, Alejandro. La confianza que se rompió no se repara de la noche a la mañana. Alejandro asintió lentamente, la decepción visible en su rostro. Entiendo. Fue tonto de mi parte pensar que... No, interrumpió Clara, tomando su mano. No fue tonto. Es hermoso que quieras esto, que lo sientas. Pero necesitamos ir despacio, Alejandro. Por el bien de Mateo, por nuestro bien. Entonces, ¿hay una posibilidad?, preguntó Alejandro, un rayo de esperanza en sus ojos. Clara sonrió suavemente. Sí, hay una posibilidad. Pero necesitamos reconstruir nuestra relación paso a paso. Necesitamos sanar completamente antes de poder ofrecerle a Mateo la familia que merece. Alejandro apretó la mano de Clara, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, Clara. Por ti, por Mateo, por nosotros. Bien, dijo Clara, su sonrisa creciendo. Entonces empecemos por disfrutar este día en familia. Un paso a la vez, ¿de acuerdo? Alejandro asintió, su corazón lleno de esperanza. Un paso a la vez. Mientras jugaban con Mateo, riendo y disfrutando del sol de la tarde, tanto Alejandro como Clara sentían que estaban al borde de algo nuevo y emocionante. No sería fácil, ambos lo sabían, pero la promesa de un futuro juntos brillaba más fuerte que nunca. Sin embargo, lo que no podían imaginar era que el destino aún tenía sorpresas guardadas para ellos. El camino hacia la reconciliación y la construcción de una familia estaría lleno de giros inesperados, desafíos que pondrían a prueba su compromiso y revelaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que creían saber sobre su relación y sobre sí mismos. La verdadera prueba de su amor y determinación apenas estaba comenzando, y el futuro, aunque prometedor, seguía siendo un misterio lleno de posibilidades y peligros por igual. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro, fiel a su palabra, se dedicó en cuerpo y alma a ser el mejor padre y compañero posible. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, una inquietud creciente se apoderaba de él. Una noche, mientras Clara acostaba a Mateo, Alejandro se encontraba en el balcón del apartamento, mirando la ciudad iluminada. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. «Está dormido», susurró Clara, uniéndose a él en el balcón. «¿Estás bien? Te noto distante últimamente». Alejandro suspiró profundamente, girándose para mirarla. «Clara, tengo que hablar contigo de algo importante». La preocupación se dibujó en el rostro de Clara. «¿Qué pasa, Ale?» «He estado pensando mucho», comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Sobre nosotros, sobre Mateo, sobre mi vida. Y he tomado una decisión». Clara contuvo la respiración, temiéndolo peor. «¿Qué decisión?» Alejandro tomó las manos de Clara entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Voy a dejar la empresa, Clara. Quiero vender mis acciones y empezar de nuevo». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Qué?» «Pero Alejandro, esa empresa es tu vida, tu legado». «No», interrumpió Alejandro suavemente. «Mi legado está aquí, con Mateo y contigo. La empresa, todo ese dinero y poder, me estaba consumiendo, alejándome de lo que realmente importa». Clara lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún signo de duda. «¿Estás seguro de esto? Es una decisión enorme». Alejandro asintió, una sonrisa serena en su rostro. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Quiero estar presente para cada momento de la vida de Mateo. Quiero reconstruir lo que teníamos, Clara, sin las distracciones y las presiones de mi antigua vida.
Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Ale, yo no sé qué decir. Es un gesto tan grande. No lo hago solo por ti o por Mateo, continuó Alejandro. Lo hago por mí también. He entendido que la verdadera riqueza no está en mi cuenta bancaria, sino aquí, en este pequeño apartamento, con ustedes dos. Clara, sobrecogida por la emoción, abrazó a Alejandro fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti, Ale. Has cambiado tanto. Alejandro la estrechó contra sí, sintiendo que por fin estaba en el camino correcto. Gracias por no rendirte conmigo, Clara. Por darme esta oportunidad de ser mejor. Se separaron ligeramente, sus rostros a centímetros de distancia. Clara miró a Alejandro con una mezcla de amor y admiración. ¿Y qué harás ahora? ¿Cuál es el plan? Alejandro sonrió, un brillo de emoción en sus ojos. Estaba pensando en empezar algo nuevo. Algo que realmente ayude a la gente. Tal vez una fundación para familias necesitadas o un proyecto de viviendas asequibles. Algo que marque la diferencia. Clara sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Es una idea maravillosa, Ale. Y estaré a tu lado en cada paso del camino. Mientras se besaban bajo la luz de la luna, ambos sintieron que estaban al borde de un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de promesas y posibilidades. Sin embargo, lo que Alejandro y Clara no podían imaginar era que esta decisión, aunque noble, desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su relación de maneras que nunca habrían anticipado. El camino hacia la redención y la felicidad verdadera estaba lleno de obstáculos que aún tenían que enfrentar, y el destino tenía preparadas más sorpresas para esta pareja que luchaba por su segunda oportunidad. Los meses pasaron volando y la vida de Alejandro dio un giro radical. Había vendido sus acciones de la empresa y estaba completamente dedicado a su nueva fundación para ayudar a familias necesitadas. Sin embargo, un nuevo desafío se presentó cuando recibió una llamada inesperada de Barcelona. Una tarde, mientras jugaba con Mateo en el parque, Alejandro recibió la noticia que cambiaría todo. Diga, contestó, mientras vigilaba a Mateo en los columpios. Señor Montero, soy Javier López, del proyecto de viviendas en Barcelona. Necesitamos que venga urgentemente. Ha surgido un problema con los permisos y su presencia es indispensable. Alejandro sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Cuánto tiempo necesitaría estar allí? Al menos un par de meses, señor. Es un asunto delicado que requiere su atención personal. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando a Mateo, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Cómo se lo diría a Clara? ¿Cómo podría dejarlos por tanto tiempo? Esa noche, después de acostar a Mateo, Alejandro se sentó con Clara en el sofá, su rostro reflejando la preocupación que sentía. Clara, tenemos que hablar, comenzó, su voz tensa. Clara lo miró, inmediatamente alerta. ¿Qué pasa, Ale? Te noto preocupado. Alejandro tomó una respiración profunda antes de continuar. Recibí una llamada de Barcelona. El proyecto de viviendas está en problemas y necesitan que vaya allá, por un par de meses. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿2 meses? Pero Ale, ¿y Mateo? ¿Y nosotros? Lo sé, dijo Alejandro, pasándose una mano por el cabello. Créeme que no quiero ir. Pero este proyecto es importante, Clara. Podría ayudar a cientos de familias. Clara se levantó, caminando hacia la ventana. Entiendo que es importante, Ale. Pero pensé que habías dejado atrás esa vida de viajes y negocios. Pensé que ahora tu prioridad éramos nosotros. Alejandro se acercó a ella, colocando suavemente sus manos sobre sus hombros. Y lo son, Clara. Ustedes son mi prioridad. Pero también tengo una responsabilidad con este proyecto. Con la gente que confía en mí. Clara se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de comprensión y temor. ¿Y si vas y decides que prefieres esa vida?
¿Y si te das cuenta de que esta vida simple con nosotros no es suficiente? Alejandro la abrazó fuertemente. Eso nunca pasará, Clara. Ustedes son mi vida ahora. Estos 2 meses serán una tortura lejos de ti y de Mateo. Pero te prometo que volveré. Siempre volveré a ustedes. Clara se hundió en su abrazo, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Te creo, Ale. Pero tengo miedo. Hemos avanzado tanto. Lo sé, mi amor, susurró Alejandro, besando su frente. Y seguiremos avanzando. Esto es solo un obstáculo temporal. Volveré y seremos más fuertes que nunca. Se quedaron así, abrazados en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos y temores. Alejandro sabía que esta separación sería una prueba para su relación recién reconstruida, pero estaba determinado a demostrar que había cambiado, que su compromiso con Clara y Mateo era inquebrantable. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que estos 2 meses en Barcelona no solo pondrían a prueba su amor y confianza, sino que también traerían revelaciones inesperadas que sacudirían los cimientos de su relación. El destino tenía preparadas sorpresas que ni Alejandro ni Clara podrían haber anticipado, y el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Mientras la noche avanzaba y se preparaban para dormir, ambos sentían una mezcla de ansiedad y determinación. El futuro era incierto, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos, sin importar la distancia que los separara. Los 2 meses en Barcelona se habían convertido en una montaña rusa emocional para Alejandro y Clara. Las videollamadas diarias con Mateo eran el bálsamo que Alejandro necesitaba para sobrellevar la distancia, pero la tensión entre él y Clara crecía con cada día que pasaba. Una noche, mientras Alejandro se preparaba para otra videollamada, recibió un mensaje de Clara que le heló la sangre: tenemos que hablar. Es importante. Con el corazón latiendo aceleradamente, Alejandro marcó el número de Clara. Cuando su rostro apareció en la pantalla, pudo ver la preocupación en sus ojos. Clara, ¿qué pasa? Me asustaste con ese mensaje, dijo Alejandro, sin poder ocultar su ansiedad. Clara tomó una respiración profunda antes de hablar. Ale, me han ofrecido un trabajo en Nueva York. Es una oportunidad increíble, un puesto de directora en una organización internacional de derechos humanos. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Nueva York? Pero, Clara, ¿y nosotros? ¿Y todo lo que hemos construido? Lo sé, Ale, respondió Clara, su voz quebrándose ligeramente. Créeme que no ha sido una decisión fácil. Pero esta oportunidad podría hacer una diferencia real en el mundo. Alejandro se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar la información. ¿Cuándo tendrías que irte? En 1 mes, respondió Clara, evitando su mirada. Sé que es pronto, pero... 1 mes, repitió Alejandro, la realidad de la situación golpeándolo con fuerza. Clara, acabo de empezar a arreglar las cosas aquí. No puedo simplemente dejarlo todo e irme a Nueva York. Clara sintió, lágrimas formándose en sus ojos. Lo entiendo, Ale. No te estoy pidiendo que lo hagas. Es solo que, no sé qué hacer. Esta oportunidad significa mucho para mí, pero tú y Mateo son mi vida. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por la mujer increíble en que Clara se había convertido, y temor por lo que esta oportunidad podría significar para su relación. Clara, dijo finalmente, su voz llena de emoción, te amo. Y quiero que seas feliz. Si esto es lo que realmente quieres, encontraremos una manera de hacerlo funcionar. Clara lo miró, sorprendida. ¿Lo dices en serio? Pero, ¿cómo? Estaríamos en continentes diferentes. No será fácil, admitió Alejandro. Pero si algo he aprendido en estos meses es que nuestra familia vale la pena luchar por ella. Tal vez podría expandir la fundación a Nueva York. Podría dividir mi tiempo entre Barcelona y allá. Clara sonrió a través de las lágrimas. Oh, Ale. No sabes lo que significa para mí escucharte decir eso. Pero no quiero que sacrifiques todo por mí.
No es un sacrificio, Clara, respondió Alejandro con firmeza. Es una inversión en nuestro futuro. En la familia que queremos construir. Se quedaron en silencio por un momento, ambos conscientes de la magnitud de la decisión que estaban tomando. ¿Qué haremos con Mateo?, preguntó Clara finalmente. Lo llevaremos con nosotros, respondió Alejandro sin dudar. Será un gran cambio para él, pero estará con sus padres. Eso es lo más importante. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad en su rostro. Tenemos mucho que planear, Ale. Esto no será fácil. Lo sé, dijo Alejandro, deseando poder abrazarla en ese momento. Pero lo haremos juntos. Como una familia. Mientras se despedían esa noche, ambos sentían una mezcla de emoción y temor por lo que les esperaba. El futuro era incierto, lleno de desafíos y cambios, pero también de posibilidades emocionantes. Lo que no sabían era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su amor y compromiso como nunca antes. El destino tenía preparadas más sorpresas para Alejandro y Clara, y su viaje apenas estaba comenzando. La vida en Nueva York traería consigo nuevos desafíos, revelaciones inesperadas y decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la habitación de Carlos. Sus manos temblaban ligeramente al levantar el puño para golpear. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Toc, toc. ¿Carlos? ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. María contuvo la respiración, su mente imaginando 1000 escenarios diferentes. Adelante, respondió finalmente la voz apagada de Carlos. María giró el pomo de la puerta con cautela y entró en la habitación. La penumbra la envolvió, con solo un débil rayo de luz filtrándose a través de las cortinas cerradas. Sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad, y pudo distinguir la silueta de Carlos sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Carlos, yo. Comenzó María, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía expresar todo lo que sentía? Carlos levantó la mirada lentamente. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora parecían apagados y distantes. ¿Qué haces aquí, María?, preguntó con voz ronca. María dio un paso adelante, sintiendo como si caminara sobre hielo fino. Necesitaba verte. Necesitaba explicarte. ¿Explicar qué? La voz de Carlos tenía un tono de amargura que María nunca había escuchado antes. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? María sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. Lo sé, lo sé. Fue un error terrible. Yo tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de cómo reaccionarías. Carlos se levantó de repente, su rostro una mezcla de dolor y rabia. ¿Miedo? ¿Y qué hay de mi miedo, María? ¿Tienes idea de cómo me siento ahora? Toda nuestra relación parece una mentira. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. No, Carlos, por favor. Nuestra relación no es una mentira. Lo que siento por ti es real, más real que nada en mi vida. Se acercó a él, extendiendo una mano temblorosa. Carlos retrocedió, como si su toque pudiera quemarlo. ¿Cómo puedo creerte ahora?, susurró Carlos, su voz quebrándose. ¿Cómo puedo confiar en ti? El silencio que siguió fue ensordecedor. María podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado y doloroso. Sabía que este momento podría definir todo su futuro. Carlos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Sé que te he lastimado. Sé que he cometido un error terrible. Pero te amo. Te amo con cada fibra de mi ser. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Por favor, no dejes que esto nos destruya. Los ojos de Carlos se encontraron con los de María, y por un momento, ella vio un destello de la conexión que siempre habían compartido. Pero luego,
Carlos cerró los ojos y suspiró profundamente. Necesito tiempo, María. Necesito pensar. Por favor, déjame solo. María sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Quería luchar, quería quedarse y convencerlo. Pero sabía que tenía que respetar su deseo. Con el corazón destrozado, asintió lentamente. Te amo, Carlos, susurró antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, María se apoyó contra la pared, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Había perdido a Carlos para siempre? ¿O todavía había esperanza para su amor? Los días que siguieron a la confrontación entre María y Carlos fueron un torbellino de emociones. El silencio entre ellos era ensordecedor, llenando cada rincón de la casa que una vez había sido su refugio. María se movía como un fantasma, sus ojos hinchados y oscurecidos por noches sin dormir, mientras Carlos se encerraba en su estudio, perdido en sus pensamientos y dudas. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno mecánicamente, escuchó pasos acercándose a la cocina. Su corazón dio un vuelco cuando vio a Carlos entrar, su rostro una máscara de determinación y cansancio. «Buenos días», murmuró María, su voz apenas audible. Carlos asintió en silencio, sentándose en la mesa de la cocina. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de palabras no dichas. Finalmente, Carlos habló, su voz ronca por el desuso. «He estado pensando, María. Sobre nosotros, sobre todo lo que ha pasado». María contuvo la respiración, su cuerpo tenso con anticipación y miedo. Y, logró preguntar, su voz temblando ligeramente. Carlos la miró directamente a los ojos, y María pudo ver el torbellino de emociones que se agitaban en ellos. «No puedo negar que lo que hiciste me lastimó profundamente. La confianza que teníamos, se quebró». María sintió que su corazón se hundía, pero antes de que pudiera hablar, Carlos continuó. «Pero también he recordado todos los momentos que hemos compartido. Todo lo que hemos construido juntos. Y me he dado cuenta de que, no quiero perder eso. No quiero perderte a ti». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. «Oh, Carlos», susurró. «No será fácil», advirtió Carlos, su voz firme pero suave. «Tendremos que reconstruir nuestra confianza desde cero. Será un camino largo y difícil». María asintió fervientemente. «Lo sé, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Te amo, Carlos. Más que a nada en este mundo». Carlos se levantó lentamente y se acercó a María. Por primera vez en días, extendió su mano hacia ella. «Entonces hagámoslo. Paso a paso, día a día. Reconstruyamos lo que teníamos, pero esta vez sobre una base de honestidad total». María tomó su mano, sintiendo como si un rayo de esperanza atravesara la oscuridad que la había envuelto. «Te prometo que no habrá más secretos entre nosotros. Te abriré mi corazón completamente». Carlos la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo tentativo pero lleno de promesas. «Y yo prometo escuchar, entender y estar a tu lado, pase lo que pase». Mientras se abrazaban en la cocina bañada por la luz del amanecer, ambos sentían que estaban al borde de un nuevo comienzo. No sería fácil, lo sabían. Habría días difíciles, conversaciones dolorosas y momentos de duda. Pero también habría amor, comprensión y la oportunidad de construir algo más fuerte y más hermoso de lo que jamás habían tenido. Lo que no sabían era que el destino aún tenía más pruebas preparadas para ellos. Su viaje apenas comenzaba, y el camino hacia la verdadera reconciliación estaría lleno de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y decisiones que pondrían a prueba su amor como nunca antes. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, iluminando la cocina y sus rostros llenos de esperanza y determinación, María y Carlos se preparaban para enfrentar juntos lo que fuera que el futuro les deparara. Era un nuevo día, el primero de muchos en su camino hacia la redención y el amor verdadero.